Bienvenidos todos. A continuación tenemos a Leticia Sierra con Lo que oculta la tierra. Bienvenida, Leticia. ¿Qué tal, Óscar? Es un placer tenerte aquí. El placer es mío estar aquí porque la Semana Negra siempre es un buen sitio y un buen escenario para hablar de crímenes. Yo creo, se lo contaba a Miguel cuando leí este libro, que fue antes el huevo que la gallina. Yo primero leí el libro y le dije a Miguel, este libro tiene que estar en la Semana Negra. Y me dijo, ya lo tengo en el radar, chaval. Ya voy por delante tuyo, como buen director. Pero entonces me dijo, pues lo presentas tú. Y es que no me encajaba un libro mejor en la Semana Negra, con más identidad, con más género que este. Y me sorprendió porque yo pensé, con este conocimiento, es un thriller policíaco, que vive en Asturias, que masca el olor y el sabor de la tierra de Asturias, de la tierra minera. Y lo que más me sorprendió es que cuando me puse a leerlo, que tengo aquí mis anotaciones, descubrí que, bueno, que tú de Turón eres por, digamos así, consorte, ¿no? Es por el marido. Tú naciste en Pola de Siero en 1972 y tu marido es de Turón. Yo soy hueva pinta porque nací en Pola de Siero, pero soy turonesa por gananciales. Mi marido es de Turón y mi familia política es de Turón, oriunda de Turón. De Turón, no de Mieres, de Turón. Bueno, ¿y cómo has conseguido hacerte con esa identidad? Lleváis creo que 15 años y en estos 15 años has tenido que aprender mucho de Turón para descubrir cada detalle, cada nivel. Yo creo que hay dos personas o dos tipos de lector que puede leer este libro. El que conoce Turón, el que conoce Mieres, y el que descubre la tierra y se la puede imaginar. Yo, por ejemplo, que lo conozco, obviamente cuando lo leo veo otro espacio, o sea, yo me imagino los sitios, los veo. Habrá otra persona que lo lea y no conozca Turón y imagine el espacio. Lo que yo les quiero decir a todos los lectores es que este libro es la realidad. O sea, has conseguido acercarte tanto al espacio, al tiempo. Ya te digo, a mí me llegaban los olores y los sabores. ¿Cómo ha sido este trabajo? ¿Cómo nace esta idea? Cuéntanos un poco. Bueno, Lo que oculta la tierra nace en el 2018-19 aproximadamente, gracias a mi marido, que me cuenta la historia del Pozo Fortuna. En ese momento me pareció una historia bastante tremenda, bastante cruel, y sentí la necesidad de escribirla. No podía desarrollarse en otro sitio que no fuera el Valle de Turón, dado que el Pozo Fortuna está en el Valle de Turón. ¿Cómo fue acercarme a esta historia? Pues fue un acercamiento, a pesar de que yo ya llevo muchos años en el Valle de Turón, fue un acercamiento bastante complicado porque abordo un tema delicado que a día de hoy todavía es un tema doloroso del que cuesta hablar. Y luego, para escribir la historia, me he vaciado, he tenido que poner mucho de mí. En estas páginas hay epiteliales mías, porque he tenido que poner mucho de mí, he tenido que vaciarme. Ha habido veces que lo he pasado mal, porque al final estoy hablando de mi gente, estoy hablando de mis amigos, estoy hablando de mi tierra también, ¿no? Porque yo el Valle de Turón considero que es también mi tierra. Ha sido un acercamiento complicado, muy enriquecedor, pero complicado. Ese mapa, ese plano es maravilloso. Eso es lo que quería decir, que cuando empezamos a hablar de un libro, generalmente atacamos la historia. Y yo quise empezar hablando de Turón porque, según hables el libro, lo primero que ves, Alejandro, ya me enfocaste ahí muy bien, es Turón, vamos, es la zona, ¿no? Esa zona de Son Turón, los escenarios de la novela. Los escenarios de la novela. Desde Figaredo hasta Urbiés, todos los escenarios de la novela. Y una vez situados aquí, ocurre un flashback. A ver, nos vamos al Pozo Fortuna. Sí, la historia está contada en dos espacios, dos líneas temporales diferentes. Una de ellas, 1940. En esta línea lo que contamos es, vamos a ver una historia contada a través de los ojos de una mujer viuda que muere asesinada en el Pozo Fortuna
y es la historia contada a través de sus ojos en los 2 últimos días de su vida. Y la otra línea temporal se desarrolla en 1995. Es el hilo que vertebra toda la novela. En ese hilo aparece un cadáver y se inicia una investigación policial a cargo de la Guardia Civil. Y gracias a esa investigación vamos a ir conociendo qué pasó con esa mujer, quién fue el que provocó su muerte y por qué acaba en el Pozo Fortuna, además de contar todas las circunstancias de aquella época en el valle. Era lo que iba a decir, o sea, el flashback al que yo me refería es que según empieza el lector a leer la novela, se sitúa dentro del Pozo Fortuna como una mujer que se encuentra en una situación aturdida, no sabe exactamente muy bien qué destino le queda, solo sabe que ha sido arrojada al interior sí sabe qué destino le queda. Bueno, ha sido arrojada al interior del Pozo Fortuna. Sí. Yo creo, digo que no sabe el destino porque yo creo que siempre cuando estás leyendo esa historia y no te apetece continuar, porque obviamente el lector lo que quiere es que rescaten a ese protagonista, más empezando una historia. O sea, empiezas el libro matando a una de las personas que son más vinculantes, casi la protagonista de todo el libro. Sí. O sea, es algo espectacular, pero es que el lector en las primeras páginas yo esperaba el... El primer capítulo es un spoiler en toda regla. Claro, es que es eso, de hecho acabas de hacer un spoiler, porque el lector lo que espera es, cualquier escritor que empiece un libro así, lo que espera es la esperanza del lector. Y tú inmediatamente... Pero es que la esperanza no está en esta mujer. Exacto. La esperanza no está en ella. Exacto. Entonces, bueno... Me puedo permitir el lujo de hacer spoiler en el primer capítulo, porque realmente ese spoiler es necesario para que se entienda el resto de la historia. Con ese spoiler que te descoloca, que yo casi lloro leyendo esta página, con esta página casi me echa a llorar, porque o sea, te deja cao, ¿vale? Y de repente aparece un cadáver. En 1995. Muchos años después, que todavía te descoloca más porque no entiendes nada. Tienes la esperanza, lo que te decía, la esperanza de que alguien rescate a esa mujer, y de repente lo que pasan son un montón de años, no sé, son 40 años o más, y aparece un cadáver. ¿Cómo ligas este cadáver? Cuéntanos por qué empezar así. Bueno, porque para poder explicar, lo primero que tienes que hacer es matar. Entonces, a mí me gusta poder explicar la denuncia social, la historia que quiero contar, y me valgo del crimen. De hecho, yo siempre lo digo, yo cometo el crimen como excusa para contar lo que realmente me interesa y me parece importante. Y en este libro lo importante no es ese cadáver, lo importante es la historia de un pozo minero que se excavó en los años 30 y que paradójicamente nunca se utilizó para extraer carbón. Y esa es la historia que quiero contar. Ese es un detalle que, para quien no conozca, he asumido que la gente conoce la historia del Pozo Fortuna. El Pozo Fortuna, cuéntalo tú, la historia. Bueno, el Pozo Fortuna es un pozo que se empezó a excavar en los años 30. Es un pozo vertical, se empezó a excavar. En el año 36 estalló la guerra, se paralizaron las labores de excavación, y en el año 37 se empezó a utilizar como, vamos a decir, método, como fosa común y como método de tortura, porque arrojaban a mucha gente, la arrojaban con vida. Era un pozo que tenía 30 metros de profundidad y 6 metros de boca, de diámetro. No sé si se hacen a la idea de la envergadura. 30 metros de profundidad es como si te arrojan desde el 10º piso de un edificio. Había gente que moría en el impacto, pero había gente que no. Que seguía viva. Y moría dentro del pozo. Por eso hablábamos antes de la mujer. Pues hay que conocer la historia del Pozo Fortuna también para empezar también a leer el libro y poder
servir de guía, ¿no?, de la historia. Tenemos el Pozo Fortuna, que ahora ya saben lo que es, y además es una historia 100% real, porque este libro también es un poco memoria histórica. Luego, a ver si nos da tiempo a hablarlo, solo nos quedan 15 minutos, pero a mí me parece que le diste un enfoque, o sea, conoces la historia a través de ficción o pseudoficción, pero cuando acabas el libro conoces la historia real y no solo pasada, sino también casi que presente, en ciertos aspectos del paisanaje que puebla, que vive en esa comunidad, ¿vale? Bueno, teníamos un cadáver y aparece el policía a resolver el caso. Guardia Civil. Bueno, Guardia Civil. El Guardia Civil, que además da la casualidad de que envían a un vecino de la zona que hacía mucho tiempo que no pasaba por allí, porque estaba muy enfadado, digamos así, se llevaba mal con su padre, precisamente por el hecho de ser guardia civil. Cuéntanos un poco esto. Bueno, es la relación entre el guardia civil que dirige la investigación y su padre, que es un minero prejubilado y que continúa viviendo en Turón, y efectivamente tienen una relación complicada que les va a costar bastante resolver. Porque, bueno, pues vamos a decir que el uniforme verde no era un uniforme que gustara es otra línea dentro de la historia, el entender cómo desde el enfoque de la minería, el enfoque de las cuencas, cierta gente básicamente desde la historia del Pozo Fortuna, desde esa guerra civil, desde ciertos momentos históricos de la cuenca, relaciona a la Guardia Civil con algo muy negativo, y él no quiere ni ver a su hijo en pintura porque ha sido Guardia Civil, que es lo que él odiaba que fuese, ¿no? Sí. Y pese a eso él quiso serlo y pagó el peso, hizo el pago de perder a su padre a cambio de ser Guardia Civil. El padre perdió al hijo. O el padre perdió al hijo. Vale, entonces tenemos eso, y que hace que este hombre, Daniel, que es guardia civil, vuelva a ese pueblo, sí, y se enfrente a su propia realidad también. Sí, en cierta manera. Porque sí. Tú dices que es el padre el que pierde el hijo, y eso es una visión muy de padre, pero yo también lo veo desde el otro punto de vista, porque para él es muy difícil, él tampoco quiere... Ahí está el kit que no podemos hablar, porque eso claro, lo tienen que descubrir los lectores, ¿no? Exactamente. Quién perdió a quién y quién está más dispuesto a dar el brazo a torcer, si es que alguien de los dos da el brazo a torcer. Pero contarlo sería hacer spoiler. Intentando no hacer spoiler, que es difícil, porque además es una historia, ya les adelanto a todos ustedes, que va creciendo hasta un punto apoteósico. Las últimas páginas se leen en un día, más que nada porque podría pasar el lector sin dormir perfectamente para saber el final, porque va cogiendo ritmo, hasta un nivel apoteósico, hasta llegar a un clímax que nadie se espera cómo se va a resolver esta historia. Se lo aseguro, hasta las últimas 20 páginas nadie espera los giros del guión que va a haber. Y lo que hablábamos también es que, claro, ese guardia civil que es de la zona llega a un pueblo en el que todos se conocen. A ver, en un pueblo, me da igual que sea el Valle de Turón, que sea Noreña, que sea Pola de Siero, en un pueblo todos se conocen. Y si no se conocen, creen conocerse. Y ese es el kit, ¿no?, de cualquier pueblo, que lo que no sabes te lo inventas. Exacto. Entonces, bueno, pero yo creo que eso es típico de cualquier pueblo. Sí, sí, y sobre todo de la cuenca minera, en la cual, porque yo creo que el libro... Yo creo que el libro, lo importante del libro, aparte de que obviamente el Valle de Turón es un personaje más, es un personaje muy importante, porque estamos hablando de una época, 1995, ¿vale? Es una época muy convulsa para la cuenca minera en general. Es una época en la que cierran las minas, en los años 90 empiezan las prejubilaciones. El paisaje gris empieza a transformarse en verde. ¿Por qué? Porque se para. El cierre de la extracción hace una regeneración. Exactamente. Entonces es una época convulsa, de mucha incertidumbre.
de mucho miedo por qué va a pasar, el futuro de los que vienen detrás de nosotros, y eso está muy presente en la historia. Obviamente el paisanaje, esa psicología, ese carácter, en este caso del turonés, porque los turoneses tienen una idiosincrasia muy especial, tienen un carácter muy especial, está también muy presente. El valle es un personaje más de la novela. Insisto que quizás, claro, yo no soy imparcial en el sentido de que conozco la zona y entonces adquiere más significados, pero yo sí que veo que se transporta esa señal de que en la zona de Turón, la zona de Mieres, también pasa en la Felguera, en todas las cuencas mineras, el pueblo al fin y al cabo es como si fuera una familia. Sí, es gente que está... Y duele tanto como una familia. Yo siempre digo que son como un clan irlandés. Exactamente. Se pueden estar matando en una mesa hablando de política, pero imbécil a ti que te lo llamo yo, pero que no te lo llame nadie. Que no te lo llame nadie. Y poco... duele, y las cosas duelen como si fuera una familia. Sí, es decir, sí. Lo que le pasa a los vecinos, que obviamente en un pueblo con un muerto, un guardia civil se pone a investigar y los sospechosos aparecen, y los sospechosos en un pueblo obviamente empiezan a ser pues del entorno, claro, le duelen tanto como si fueran familia, y eso también condiciona mucho la historia, ¿no? Sí, bueno, condiciona la historia, condiciona la investigación, condiciona las relaciones familiares y las relaciones entre amigos, obviamente porque al final los sospechosos son los del pueblo. Estás hablando de gente que conoces de toda la vida, ¿no? Entonces eso sí, claro que condiciona la historia. Como os decía, hace continuos flashbacks, y en esos flashbacks que va desvelando partes vinculantes de la historia hasta el punto de que el lector se pone en una posición que sabe más que el propio guardia civil. Yo es que escribo siempre de manera que el lector sea el único personaje que conoce todo. Es decir, peculiar ese enfoque. Ese enfoque a mí no me gusta como lectora. Leer una novela, un thriller, una novela policíaca, una novela negra y llegar al final y que me engañen, que me falten pistas, que me falten detalles o datos. Yo creo que el lector y el escritor, cuando estamos hablando de una novela, establecen un juego, ¿no? Un juego de cartas, pero ambos tienen que tener todas las cartas en la mano. Tanto para saber el lector quién fue el asesino antes que el propio... Es que a mí doy todas las pistas precisamente para jugar con el lector. Y a mí cuando un lector me dice, yo en la página 100 ya sabía quién es mi madre, por ejemplo, bueno, pues perfecto, es que has unido pistas. Es que yo te he dado pistas, eso es que las has unido bien, ¿no? Yo no te engaño, yo te doy todos los detalles. Y le digo a los lectores que yo creo, este es un libro indispensable para leer. Yo, este año, me parece algo indispensable, sobre todo si vives en Asturias, más que nada porque cuenta la memoria, porque te da una serie de conocimientos que muchos no teníamos. Yo he descubierto muchas cosas con este libro, te lo puedo decir. Yo creo que este libro es importante que se lea, da igual donde vivas, porque al final estamos hablando de historia de España. Sí, pero... Y no solamente hablo de los años de posguerra. Estamos hablando de historia de España, estamos hablando de la minería, estamos hablando del declive de una región que dependía de la minería, como si hablamos de la pesca, lo mismo. Estamos hablando de historia de nuestro país. Entonces, ¿qué más da que vivas en Asturias? Sí, pero quería dar ese salto porque en cierto momento en el libro se da como a entender que muchos de los que vivimos en una zona, en un pueblo, no conocemos nuestra historia real. Mira, una de las enseñanzas que me has hecho con este libro es no pierdas la oportunidad de rescatar la memoria. Había una persona en el pueblo que es un personaje que es el que se sabe la historia y es el que van a recurrir a él para intentar desvelar qué pasó realmente, dónde estaba. Esa identidad
por no decir... Ese personaje no es un personaje. Manolito Vaquero existió, de verdad. Es el cameo de una persona que tuvo una identidad muy fuerte en Turón. Era una persona muy especial, una persona muy instruida. Fue una persona que falleció, creo recordar, en el 2014 y que hasta que falleció estuvo al timón de su librería, la librería Vaquero. Entonces, ese personaje al que te refieres en realidad es una persona que vivió, fue un turonés y turonista, y lo que cuenta, él tenía ese grado de conocimiento y tenía ese grado de instrucción. ¿Y cuánto conocimiento? Yo es la reflexión que me quedó, ¿no? ¿Cuánto conocimiento estamos, entre comillas, perdiendo muchas veces? Porque estas historias alrededor del Pozo Fortuna y tal, la gente que es de la zona siempre oyó algunas historias, pero no las, como que no. Y él, ese personaje, en este libro, es el que guarda ese conocimiento vital para resolver el crimen. Lo que estaba hablando con los flashbacks es esos enfoques que vas dando para presentar, por ejemplo, espacios como La Salle, contar lo que eran las escrituras de sangre, que si quieres contarlo ahora todavía nos quedan 5 minutillos, que me parece muy vinculante dentro del guión. Es un tema que hay libros sobre memoria histórica que no hablan de ello. Y tú has hablado en un thriller policíaco de ello, los has tocado, los has redondeado a un extremo alucinante, porque lo has integrado en la historia y se entiende. Bueno, es que son cosas que ocurrieron. Yo, por ejemplo, dices, no conocemos nuestra propia historia. Pues fíjate, yo llevo casada un montón de años y me enteré de la historia del Pozo Fortuna hace 6. Y no habré pasado veces por delante del Pozo Fortuna. Y no habré pasado veces y tirar de largo y no tener ni una mirada para el Pozo Fortuna. El Pozo Fortuna se puede ver a día de hoy. Y es bien grande, es decir, no pasa desapercibido. Pues a mí me pasó desapercibido hasta hace 6 años, que me llamó la atención porque había una corona de flores apoyada contra el pozo, ¿no? Sí. Y yo me enteré de la historia en ese momento. Pero fíjate, estando casada con un turonés y llevando años en Turón, y yo no conocía la historia del Pozo Fortuna. Yo creo que yo conocía la historia del Pozo Fortuna en el sentido de que pensé que era una fosa común, ¿vale? Hasta que cuando descubrí este libro, alguien me contó, una persona me contó, eso fue el Pozo Fortuna. Y yo, sí, una fosa común. Y me explicó, no, eso no fue una fosa común. Arrojaron a la gente allí, viva. Y había gente gritando. Y desde fuera se escuchaban los gritos. Pero bueno, yo lo que cuento en este libro, fíjate, es la historia del Pozo Fortuna. Pero realmente el mensaje de este libro es que somos personas crueles si nos dejan, ¿vale? Pero me da igual año 37 que año 34. De hecho es la enseñanza. Al final somos todos, si nos dejan, nos legitiman y no tenemos consecuencias penales. Me da igual Pozo Fortuna que Paracuellos. Al final son las mismas atrocidades con distintos verdugos. Que ese es el mensaje de este libro. Es un libro que habla de naturaleza humana. No quiero contar, obviamente, ciertas cosas porque desvelaríamos gran parte de la historia, pero la gran enseñanza es esa. Sí. Que asesino es el que mata. Asesino es el que mata y luego utilizamos... No importa la base para matar. Utilizamos la ideología, utilizamos la religión, utilizamos la raza para justificar y blanquear nuestra propia crueldad. ¿Pero por qué matamos? Porque podemos. No hay más. ¿Qué nos frena? Un código penal. No hay más. Y con ese mensaje, que nos queda un minutillo, algo más que contar, yo creo que vais a comprar este libro. El que no lo haya leído, con lo que os he contado, si no he conseguido persuadiros para que compréis este libro, le digo a Miguel que no presento nada más, ya te lo digo. ¿Algo más que te quede por contarnos, que quisieras contar, que no haya tocado? Yo creo que lo hemos tocado todo. Sí, que... Sin desvelar nada, que es muy difícil. Bueno, ¿no? Decir que lo que oculta la Tierra es una historia que yo creo que merece la pena que se conozca
Es una minimísima aportación como escritora, minimísima aportación a recordar o a no olvidar ese pasado que tenemos en nuestro país, por desgracia. Y repito que lo ubiqué en el año 37-40, pero lo podía haber ubicado perfectamente en el 34 y hubiera contado las mismas barbaridades. Pues nada, yo lo que le puedo decir es que ha hecho una historia maravillosa, que merece ser leída por todos, que os invito a que la disfrutéis muchísimo, que conozcáis, seáis del lugar que seáis, pero obviamente estamos en Gijón, pues todos los que seamos de aquí cerquita, que conozcamos un poco más de nuestra identidad, de nuestra historia, que investiguemos, porque los escenarios merecen investigación todos, que vayamos hasta allí, que visitemos Turón. Merece mucho la pena ver el Pozo, el centro de interpretación, las instalaciones de Fortuna, y luego en el Valle de Turón merece la pena visitar el Pozo Espinos, merece la pena visitar Santa Bárbara, que ahora lo han reconvertido en un centro de arte. Merece la pena el Pozo San José, merece la pena subir hasta Urbíes a comer a Casa Migio, que se come muy bien. Y quiero decir que tiene un recorrido turístico para la gente que no lo conozca, merece muchísimo la pena ver lo que es un valle minero cuando ya no es minero. Pues con ese mensaje, invitándoos a todos a que los disfrutéis muchísimo, estoy seguro que os va a enganchar, lo compartiréis. Y nada, darle un aplauso. There's some way